Bien chicos, este es el segundo video que hago sobre Elementor y Elementor Pro. En el primer video yo les enseñé esto, básicamente es Elementor Pro pero gratis. O sea, básicamente es una forma en la que tienes Elementor pero sin pagarlo. Bien, te recomiendo que veas ese video porque está todo clarificado y es todo el funcionamiento correcto de Elementor pero sin necesidad de pagar Elementor Pro. Ahora viene la segunda parte de la historia. Entonces, muchas personas para crear este tipo de sitios, que básicamente eh, siguen utilizando una versión antigua. Bien, hacían este tipo de cosas. Básicamente crear un sitio, el típico sitio que es para empresas, servicios y demás, que básicamente tiene inicio, nosotros quiénes somos, contacto, proyecto, desarrollo, etcétera, ¿no? En este caso es un ejemplo de un arquitecto. Esto es lo típico. Entonces regularmente son proyectos que se venden muy bien, son bastante económicos, la gente los pide mucho y se suelen trabajar muy, muy bien. Pero este tipo de sitios tienen la desventaja de que, bueno, no sé, habrá que ver si tiene ventaja o desventaja, porque aquí hay dos puntos que juegan a favor y en contra. Te explico. Regularmente este tipo de sitios se crean porque la persona que va a tener acceso después sería la persona que va a tener el control. Va a ser como una especie de segundo administrador del sitio que realmente es el dueño. Pero regularmente lo que pasa en este tipo de sitios es que el dueño no tiene ni idea de cómo trabajar con un sistema de construcción. Él no tiene ni idea de cómo trabajar Elementor, Element Pro, ni lo que está dentro del sitio. Entonces ellos desconocen, por ejemplo, que dentro del sitio existan componentes que hacen que funcione. Ellos no tienen ni idea de estas partes y tampoco van a mirar un curso para aprender cómo se hace. Ellos desconocen, por ejemplo, los apartados que dicen apariencia, plugin, usuarios, herramientas, el backup automático del sitio, los ajustes, el mantenimiento. Es que literalmente a ellos no les interesa esa parte, a ellos les interesa el frontend. Entonces, básicamente ellos están contentos porque la parte que está aquí está bonita, ¿bien? Pero el día de mañana tienen las ganas de cambiar algo, modificar una foto, un video o lo que fuera, ¿no? Entonces cambian, por ejemplo, el número de WhatsApp, o cambian, por ejemplo, el título que aparece aquí, o cambian, por ejemplo, lo que es este botón, o cambian, por ejemplo, el apartado donde dice nosotros, o qué sé yo. Quieren modificar algo, ¿bien? Y ellos piensan que literalmente es entrar, hacer clic y modificarlo directamente, ¿bien? En cierto punto tienen razón, es una forma de autocontrol, ¿vale? Y eso es lo que se vende regularmente como un servicio autoadministrable. En los últimos años, nosotros ya cambiamos un poquito el escenario, porque básicamente tiende a ser más económico la creación de sitios web, pero al mismo tiempo pierden un poco de control porque básicamente no funciona igual. Obviamente que esto se puede explicar con un pequeño video y directamente el usuario tiene acceso y empezar a entender lo que es un tema, lo que es un plugin, ¿bien? Lo que es un mantenimiento, lo que es una automática desactivada, una automática activada, el sistema de backup, el sistema de usuarios. Podría entender también lo que es el sistema de, como te decía, automáticas activadas y desactivadas. Podría entender lo que es el funcionamiento de los plugins. Podría entender básicamente las páginas que compran en el sitio. Todo eso, digamos que hasta lo puede llegar a entender, ¿vale? Pero ahora, cuando utilizamos la inteligencia artificial, es un poquito diferente, porque básicamente ahora con la inteligencia artificial empezamos a administrar lo que sería el proceso de prompting y los cambios son manipulables directamente por un ecosistema que puede ser tan básico como un HTML, pero al mismo tiempo es demasiado potente para el servicio de un PHP. Entonces, básicamente podría ser la siguiente solución que nos va a llevar al siguiente eslabón. No es algo difícil porque básicamente la persona, según lo que quiera, le puede pedir directamente a la inteligencia artificial que modifique o haga cambios directamente en su sitio. Y después esa información se puede trasladar muy fácilmente a un sitio completamente nuevo. Bien, para hacer el ejemplo contigo, voy a hacerlo aquí directamente con el ejemplo de esta página, ¿vale? Y vamos a utilizar también herramientas gratuitas y vamos a empezar a entender cómo funciona todo por dentro. Vamos a suponer que en este momento yo tengo esta página, ¿vale? Esta es una página que puede ser la misma que tengo creada para mi cliente o puede ser directamente otra página, ¿bien? Puede ser otra que al cliente le gusta y tiene otra información diferente. Entonces, para seguir el ejemplo, básicamente con esta misma página, voy a ir directamente a buscar en internet, en este caso, extensiones de Chrome, ¿bien? Es algo súper sencillo, lo puedes hacer tú, lo puedes hacer tu cliente también lo puede hacer, o sea, es algo muy sencillo. Y después de eso aquí vamos a buscar una forma de capturar pantalla, ¿vale? Capturar pantalla. Y aquí van a salir un montón de opciones, ¿vale? La que a mí más me gusta para capturar pantalla. Listo, ya lo encontré. Se llama captura de pantalla de toda la página. Entonces, básicamente tú lo buscas, ¿bien? Captura de pantalla de toda la página. Y cuando aparece es este que tiene el cuadradito fucsia, básicamente. Después le das a instalar y después básicamente le vas a dar clic derecho y le vas a colocar aquí, fijar en la parte superior de tu navegador, ¿bien? Entonces, teniendo la herramienta, básicamente tú regresas al sitio que te interesa y le das un clic. Entonces la herramienta empieza a colocar una camarita y va grabando toda la información que tiene la página que tú quieres reconstruir. Es algo súper sencillo, ¿bien?
Después de eso, cuando ya tienes este insumo, tú vas a la parte inferior y te lo copias. Entonces, básicamente lo que acabas de obtener es una página completa en una sola foto. Cuando tienes esta información en una sola foto, entonces ya puedes pasar al siguiente punto. Siguiente herramienta gratuita. Vamos a pasar a Gemini. Entonces, básicamente, busca gemini.google.com. Listo, inicia sesión, lógicamente te logueas, bien, te conviertes en usuario. Y después vas a colocar un prompt rápido, pero lo pones en modo pro, ¿vale? Esto es lo mejor. Y aquí en herramientas lo pones en modo canvas. Entonces le vas a decir, quiero que hagas eh, la misma página que te presento en la foto, ¿bien? Y pegas con control V, básicamente la misma foto que tiene la captura de pantalla, ¿bien? Y él empieza a construir el código HTML de cómo se vería esa página si tú lo hicieras desde cero, ¿bien? No es algo difícil. Ahora yo te voy a enseñar cómo se trabaja sin necesidad de utilizar Elementor Pro, bien, mientras se va construyendo todo el sitio. Básicamente va a tardar un ratito porque está en modo Pro y va a tardar un poco, ¿vale? El modo Pro no significa que tengas que pagar el servicio de Gemini, es gratuito, solamente que tienes que pensar un poquito más y tarda un poquito más. Entonces, mientras hace todo el proceso, tú básicamente vas a ir a tu WordPress, porque puedes tener WordPress incluso en el escritorio sin necesidad de tener ningún tipo de plugin instalado, ¿vale? Entonces va a ser muy sencillo el cambio y esto es algo que tú le puedes explicar a tu cliente y lo puedes hacer tú también. Entonces vas a ir al apartado de páginas, aquí donde dice páginas, bien, una vez que tengas instalado WordPress, y después de eso vas a empezar a crear una nueva página, ¿vale? Hago aquí un pequeño paréntesis para que tengas esto en claro. Si tú todavía no sabes lo que es un dominio, un hosting, y todavía no te has enfrentado a lo que es colocar, por ejemplo, un WordPress nuevo para empezar a trabajar, yo te recomiendo que nos visites. Ve a lizardplayer.pro y te metas al apartado de cursos. O sea, básicamente, sí, lizardplayer.pro. Y aquí te vas a meter el apartado de cursos. En los cursos, yo te voy a recomendar que mires dos en específico, que te van a servir mucho. Son los mismos que te enseñé en el video pasado. Básicamente aquí en el apartado de alumnos cursos, tú vas a colocar directamente como iniciar, que va a ser el apartado hosting. Y básicamente con esto vas a aprender todo lo que tiene que ver con el hosting y vas a aprender todo lo que es mantenimiento. Entonces con esto ya puedes empezar a ganar dinero, porque básicamente es muy sencillo entender el funcionamiento de un hosting, entender el funcionamiento de un mantenimiento de WordPress. Y si no, pues vas al apartado acá arriba que dice empezar y ya directamente con eso, pues el mismo sistema te lleva en 5 segundos a empezar a aprender todo lo que tiene que ver con las creaciones de sitios, ¿vale? Y en este caso lo que te estoy enseñando no tiene que ver con el trabajo de WordPress tradicional, sino el trabajo de WordPress utilizando la inteligencia artificial, ¿bien? Ahora, vamos a la siguiente parte. Aquí ya empezó a construir el sitio, ¿vale? Entonces yo lo que quiero hacer ahora, y esta es la parte que a muchos le quema el coco, es cómo hago para que este sitio esté montado dentro de WordPress, ¿bien? Entonces aquí está todo el desarrollo y se ve súper bonito, ¿bien? Hasta mantiene los colores y la estética, o sea, se ve bastante bien, ¿vale? Simplemente vamos al apartado que dice código, ¿bien? Y acá le haces un clic adentro del código, ¿bien? Y después le das clic derecho. Fíjate que aquí, por definición, no tengo algo que me permita copiar todo el código. O sea, no es que yo le dé clic derecho y me permite copiar todo el código. Entonces tú vas a utilizar el comando control A, que es seleccionar todo. Y después básicamente le das control C y te copias toda la información. Ahora sí va a cobrar sentido que tengas un WordPress. Entonces básicamente vas al apartado de páginas, añadir una nueva página y vamos a colocar esa página dentro de WordPress siguiendo las indicaciones específicas que te enseño en este momento. Ni siquiera es necesario que pongas un plugin ni nada de eso. Va a funcionar con cualquier WordPress. Va a funcionar siempre porque es algo muy sencillo, es meter un código en la página. Entonces vamos a colocar aquí un ejemplo, ¿no? Inicio HTML. Es un ejemplo, ¿vale? Y en la parte de abajo dice que quieres añadir un bloque. Entonces pones diagonal y escribes HTML. Entonces te va a dar la opción de colocar el bloque con HTML. Y luego lo pegas. Y después le das publicar. Y después le das publicar. Listo. Aquí abajo fíjate que dice ver la página. Entonces ya puedes ir a ver la página cómo se construye directamente por código. Bien. Y fíjate, aquí se ve todo. ¿Ves? Pero se ve bastante horrible. Como que no entiendes lo que está pasando. ¿Ves? Entonces viene la siguiente parte de la historia. Al añadir una página en HTML, lo que va a pasar es que directamente tú necesitas que el código sea leído como un HTML. Y regularmente las personas que empiezan a crear Gemini, por ejemplo, empiezan con la versión de React, no empiezan con HTML, ¿vale? Entonces aquí es donde empiezas a cambiar las cosas con la inteligencia artificial. Básicamente le vas a decir, mira, necesito que me des toda la página que hiciste, pero en formato único de HTML standalone. Básicamente transformar el código a un servicio HTML que te funcione dentro de cualquier sitio. ¿Bien? Y sería una sola página con toda la información de una sola página. Ese sería todo la lógica de funcionamiento. Cuando termine de transformar todo el código, yo te voy a mostrar el resultado. Esto puede tardar unos 5 minutos. Entonces,
Vamos a pausar el video y ya te explico cómo funciona. Listo, mira, tardó más o menos un minuto. En este momento está reconstruyendo el código. Y fíjate que acá arriba dice tipo de documento HTML. ¿Vale? Esto es lo más importante porque entonces ya significaría que el código nuevo que se está creando está transformando una página para que sea de vista típica HTML. Al mismo tiempo el HTML va a empezar a construir con estilo, que eso se llama CSS, es un tipo de código para modificar colores, botones, ¿bien? La parte bonita del sitio. Y también le va a agregar efectos, funciones y demás, que eso se conocen como funciones de JavaScript. Es otro código que también se puede añadir dentro de la misma estructura HTML pura. Cuando tenemos eso en claro, entonces podemos crear una sola página o podemos crear muchas páginas para el mismo sitio. Y tu cliente también puede empezar a utilizar este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo se comparte esto con el cliente? Porque el cliente después por ahí quiere hacer modificaciones. Lo primero que tienes que tener claro es que acá arriba tienes la opción de compartir. Entonces, te puedes ir a compartir y simplemente te copias el vínculo y se lo compartes a tu cliente. Puede ser, por ejemplo, por un correo, por WhatsApp, por Telegram. Y tu cliente puede empezar a seguir las modificaciones del sitio, ¿vale? Y no tendría ningún costo. Es algo completamente gratuito y es sencillo porque todos los que tienen Gmail tienen también Gemini. Entonces es algo bastante sencillo de trabajar. Después de eso, ¿cómo lo transportamos al sitio? Vamos al código, te copias el código, bien, ya sabes cómo se copia. Y en la estructura de la página, quitas el código viejo y pegas el nuevo. Y después le das publicar. Listo. Y aquí viene la siguiente parte de la historia. Si tú vas a ver la página, entonces la página se ve de esta manera, bien. Aquí está toda la información que nosotros teníamos de la página, ¿vale? Pero no se ve con el tamaño adecuado, no tiene toda la estructura completa, se ve un poco rara, ¿bien? Entonces ya empiezan otras partes que modifican la página, otras partes estructurales que necesitas que tu sitio tenga, ¿bien? Entonces lo siguiente que vas a hacer, y ahora sí es importante que empieces a trabajar en plugins, es que directamente ya te pasas a WordPress. Y en WordPress, tú lo que vas a hacer es pasarte al apartado que dice plugins, y aquí vas a utilizar añadir plugin. Y en plugin, cuando le das a añadir plugin, vas a buscar específicamente el de Elementor. Esto ya lo enseñé en el video anterior. Es básicamente decirle aquí en la parte de buscar plugin, Elementor, Enter, y después va a empezar a aparecer la versión gratuita. Entonces nunca tienes que pagar por la versión profesional y tampoco necesitas otra cosa diferente. Simplemente le das activar, la instalas y la activas y ya estaría operativo. Y eso va a aparecer aquí en el apartado de plugin instalados. Ahora vas a ver por qué es importante hacer ese tipo de cambios. Aquí está el Elementor. ¿Bien? Listo. Después te vas a pasar al apartado que dice apariencia. Y en apariencia tienes los temas, que es básicamente la estructura de cómo se vería el sitio. Y aquí tú puedes añadir temas. Yo puse el de Astra, pero tú podrías añadir tres. Específicamente hay tres que puedes añadir y cualquiera de los tres funciona muy bien para código. Los que yo más utilizo, siempre suelo hacer para todos los diseños lo mismo, son el de Hello, que está aquí, Hello, que funciona con Elementor, el de Cadence, que me gusta muchísimo, y el de Astra, porque es bastante bueno y cómodo. Bien. Entonces, de los tres, el que más utilizo es el de Cadence. Y después, el segundo que más utilizo es el de Hello. Y el tercero que más utilizo es el de Astra. Tú tomas la decisión. Ninguno de esos es que sea mejor o peor que el otro. Simplemente son muy buenos. A mí me gusta muchísimo el de Cadence. Yo ya lo tengo instalado. Entonces, básicamente ya lo tengo todo listo. Después, cuando vas al apartado de páginas, entonces va a aparecer la página que tú habías creado originalmente. Yo había hecho aquí la página inicio HTML. Bien. Entonces, teniendo el tema y teniendo Elementor Free, entonces tú vas al apartado que dice edición rápida. Y básicamente tú le dices que quieres que la plantilla sea el de lienzo Elementor. Y después le dices que quieres actualizar. Y aquí va a pasar una magia. Y es que básicamente vamos a actualizar la página de inicio HTML. Y listo. Ahora tiene toda la información y se ve súper bonita. ¿Bien? Ya estaría todo bien, bien bonito. ¿Vale? Funciona todo correctamente. ¿Por qué funciona correctamente? Pues básicamente porque te está respetando las reglas de diseño. ¿Bien? No hay nada ilógico y nada extraño en el funcionamiento de una página que puedes hacer literalmente en cuestión de 5 minutos, en sumo, ¿vale? ¿Cómo logramos esto? Básicamente, en este momento, con la versión básica. Yo en este momento te estoy enseñando lo más básico de cómo se carga un sitio creado con inteligencia artificial. Obviamente que después tienes que empezar a cambiar aquí los enlaces de inicio, servicios, proyectos, nosotros, el logotipo, las fotos. En este caso es un cliente que tiene muchas fotos y muchos videos, entonces hay que cargarlo, hay que subirlo, hay que utilizar el repositorio de WordPress, por eso es el apartado que dice aquí medios, ¿vale? Pero ya no utilizamos Elementor, ni utilizamos Elementor Pro, ni utilizamos lo que antes era WordPress en un ecosistema diferente, como diciendo Elementor Pro es lo que hace que funcione WordPress, porque no es así, sino que es una base estructural para poder hacer carga de contenido, como pasa en este caso, por ejemplo, con las fotos del cliente, los desarrollos que ha hecho y demás. Esta base nos devuelve un punto inicial. Y esto ya era algo que pasaba hace años atrás, pero la gente no lo terminaba de entender. La lógica de WordPress no era que la gente empezara a utilizar maquetadores, ni que fuera tan promocionado, por ejemplo, Elementor Pro, Divi,
y otras opciones, por ejemplo, con Astra, con la serie Spectra, o por ejemplo, Viver, que también es un constructor, o Quits, o cualquiera de otras opciones que son también, distintos plugins para poder hacer lo mismo. Básicamente hay un montón. Incluso si tú entras al mismo repositorio de WordPress, no es que exista solamente Elementor Pro. O sea, buscas solamente la palabra Elementor, mira, y te van a aparecer distintas opciones. Está Element Kit, está. Es que hay un montón de complementos. O sea, literalmente Elementor no es que sea la fuente de todo. Bien, es el más utilizado a nivel mundial porque básicamente todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo ha utilizado siempre. Pero después empezaron a aparecer otras opciones que eran agregados. Por ejemplo, Royal Addons, Ultimate Addons, Essential Addons, Element Kit, que también es buenísimo. Este también es muy bueno. Unlimited Elements for Elementor. Premium Addons. Este, por ejemplo, que es de la serie de Astra. El Star Template, que es para plantillas ya creadas. Todo esto se puede utilizar y básicamente pues también funciona. Y pueden incluso tener iguales o mejores herramientas que el mismo Elementor Pro. Y no tienes que pagarlo. O sea, básicamente puede ser algo gratuito. Pero vuelve siempre al mismo flujo que no es el que nosotros queremos en esta nueva versión de trabajar con WordPress, que no es agregarle más plugin al sitio. O sea, básicamente tener más plugin en el sitio no hace que funcione mejor. Básicamente entorpece el trabajo propio de lo que se puede crear, por ejemplo, por un código que es súper sencillo, como lo acabamos de crear aquí. Y básicamente también el desarrollo se ve muy profesional. No es algo incómodo para el usuario. Y después, básicamente, en cualquier horario, en cualquier momento, la persona cuando tiene el enlace compartido, como te lo enseñaba aquí, básicamente él puede entrar y puede decir, bueno, quiero que hagas unas modificaciones aquí dentro. Y él puede entrar, es colaborativo, entrar contigo y lo puedes hacer también. Entonces puedes decirle, por ejemplo, cambia todo, cambia toda la página a color énfasis naranja. Un ejemplo, ¿no? Entonces ya me paso del color dorado a un color naranja, porque la marca quiere un color naranja. Obviamente que le puedes poner un hexadecimal si eres más avanzado y lo puedes hacer mucho mejor, pero la lógica es que esto es lo que pasaría con un cliente. Cambia la foto tal, cambia el color tal, cambia el botoncito tal, ponle un icono al botón de tal cosa, ponle este número de WhatsApp, qué sé yo. Hay un montón de cosas que pueden empezar a cambiarse. ¿Bien? Y esto lo puede hacer básicamente diciéndole lo que él quiere. O sea, es algo que es más conversacional y no depende de ti. Entonces, finalmente, cuando la persona esté contigo o tú quieres un mejor personaje para hacer el prompting, pues tú le puedes ayudar a hacerlo mucho mejor. Pero él podría seguir haciendo modificaciones y podría seguir logrando unos efectos y unos cambios diferentes en el sitio y podría funcionar muy bien. Después de esto, lo que sigue ya es algo mucho más profesional y es algo que no tiene tanto que ver contigo ni con el cliente, sino con una cuestión de conocimiento de hacia dónde apunta esto con el mercado general de creación de sitios web. Yo hace poco les enseñé algo que es muy importante. ¿Bien? Yo les enseñé directamente en el apartado de cursos cómo pueden llevar esto a cabo. Yo acá te recomiendo, ahora sí, que vayas a lizardpages.pro y yo te puse en un solo curso dos opciones para que tú puedas aprender. Puedes entrar gratis y lo puedes ver, ¿vale? Entonces tú puedes entrar aquí al apartado que dice alumnos, cursos. Te voy a decir específicamente dónde está para que tú puedas aprender mucho más. Te vas al apartado que dice sitios web y aquí tienes distintos cursos para trabajar distintas actividades. Puedes crear una página minimalista, puedes trabajar con plantillas en Bato, puedes crear un proyecto para Hotmart, puedes crear tu propio sitio, puedes hacer diseño. Yo te recomiendo que vayas a este que dice diseño 10X y te voy a decir específicamente por qué este diseño 10X. Porque este viene en la misma secuencia de por qué yo les explicaba las distintas opciones que tienes para poder diseñar. Antiguamente solamente teníamos opciones con maquetadores, ¿bien? Pero aquí yo empiezo desde el principio, les explico los navegadores que utilizo, los atajos que utilizo con el teclado, con el mouse, la velocidad con la que yo manejo las cosas, te transmito toda la información, te digo qué herramientas inicio, por dónde iniciar, si quieres trabajar por código, sin necesidad de entender código, de estudiar JavaScript, HTML, PHP, nada de eso. Es código, pero esto que acabas de ver aquí es código, ¿bien? Pero básicamente creando una página sin necesidad de entender código. Tú no tienes que entender lo que dice aquí, eh, doctype, HTML, lenguaje español, cabecera, meta, POM, arquitectura. No tienes que entender esta parte aquí, esto no hace falta. Hoy por hoy no le tienes que perder tiempo a eso. Lo que tienes que entender es cómo funciona la carga del código dentro de WordPress, ¿vale? Porque es súper fácil y además de eso te evita el mantenimiento y tu cliente no quiere pagar mantenimiento. Entonces le puedes enseñar cómo funciona y es mucho mejor y más fácil. Y más, ganarías más incluso con lo que sería asesoría que con hacer todo el trabajo tú solo. Y después tienes la otra parte, Elementor en modo fácil, Elementor en modo pro. Y después tienes los controles responsivos, los controles de optimización, los shortcodes, ¿vale? Y es que hay mucho más que puedes ir trabajando. Pero básicamente con esto tú aprenderías todo lo que tiene que ver con las creaciones de sitios con Elementor y las creaciones de sitios con inteligencia artificial. Y lo puedes hacer literalmente en el menor tiempo posible. ¿Esto cuánto dura? Aproximadamente 3 horas. ¿Cuánto vale? Es completamente gratis. Tú puedes entrar ahora y aprendes y lo puedes hacer. Y básicamente con esto me despido, ¿bien? Aquí me falta un punto importante, ¿vale? Que no te terminé de explicar, ya te lo voy a pasar.
Básicamente tú terminas de hacer un cambio, bien, te lo copias, tú puedes seguir editando la página, bien, y cuando estás editando la página cambias el código y después simplemente lo guardas, bien. Entonces, hay personas que, por ejemplo, se preguntan después cómo van a hacer para que esta sea la página de inicio del sitio, ¿vale? Entonces yo te voy a enseñar esa parte porque si no después va a quedar como pendiente, bien. Fíjate cómo quedó, ahora está en color naranja, de hecho no se ve para nada mal. Listo, ahora quedó bastante bonito, bien. Ahora lo que sigue es otro punto diferente. Tú ya terminas de crear la página y tú sabes que se llama inicio HTML, ¿vale? Entonces tú vas al apartado de WordPress y aquí en la parte de abajo tienes algo que se llama los controles de ajustes de lectura, ¿vale? Ajustes de lectura. Y aquí tú eliges cuál va a ser la página de inicio. Entonces yo en este momento tengo página de inicio como inicio, porque fue la de inicio, básicamente. Y después tengo la de inicio HTML porque fue la que hice contigo ahora en modo de ejemplo. Entonces yo guardo los cambios y fíjate lo que va a pasar en este momento. Si una persona viene por internet y entra al sitio, siempre le va a volver a la página de inicio. Pero en este caso la página de inicio pasaría a ser la página que creamos directamente con la inteligencia artificial. Y la gente no sabe si esto fue hecho con Elementor, con un Abaco, con inteligencia artificial, con Gemini, con CSS, con JavaScript, con HTML. Nadie lo sabe. O sea, básicamente es algo que tiene que estar funcional y operativo en todo momento, ¿vale? Y obviamente que si yo quiero regresar a la versión anterior, pues simplemente ajuste de lectura, paso a la versión de inicio y guardo los cambios. Fin de la historia. Ventajas de hacer esto. Dos ventajas. Número uno, te evitas hacer mantenimiento de plugin, porque básicamente no tienes que hacer ningún mantenimiento de apariencia tema ni de plugin. Ya eso se evita, eso se hace en automático y no tienes que volver a este sitio a hacer ningún mantenimiento. Punto número dos, que creo que es muy importante. Esto básicamente te lo acabo de enseñar porque es un control para que tú puedas crear sitio. Ahora sí, con el video anterior con WordPress, más el curso, con Elementor Pro y Elementor Free. Es sencillo. Y ahora porque tú lo puedes hacer directamente con la inteligencia artificial y quedan unos sitios bastante bonitos, ¿vale? Y segundo, porque me da un preámbulo para pasar a la siguiente parte con ustedes. ¿Bien? Yo hace poco hice un pre-lanzamiento de algo que se llama asesoría y aquí les puse un taller gratuito de cómo se crean otras cosas. ¿Bien? Este es para crear páginas de venta que conviertan en menos de una hora. Y literalmente es lo que yo utilizo, ¿vale? Si entras directamente aquí, yo te voy a pasar directamente el acceso, entras con un solo clic y ya vas directamente al taller y puedes verlo. Ese taller dura aproximadamente 1 hora 30 y vas a ver toda la información de cómo se crea un sitio que es para ventas. Eso es muy diferente. O sea, básicamente es como nosotros creamos un sitio que venda. Bien. Y de hecho te voy a hacer un spoiler. Lo hicimos para un caso de una oferta y te da este tipo de resultados con inteligencia artificial. Este ya es un sitio para ventas. Bien. Este es un sitio que directamente vende un producto, un servicio. ¿Vale? Entonces tú eliges directamente aprender esto, pero ya con el uso de inteligencia artificial para que sea aplicado directamente a cosas que son de otro nivel. Bien. Lo que yo te acabo de explicar aquí, obviamente que es bastante básico, se puede mejorar muchísimo, pero quería que tuvieras un entorno, una idea de que hoy por hoy se pueden hacer las cosas mucho más rápido y no tienes que durar días ni semanas haciendo un montón de locuras que básicamente no te llevan a ningún lado y después terminan en mantenimiento y dolores de cabeza, ¿vale? Puedes hacer este tipo de cosas y es mucho mejor, ¿bien? Listo, te voy a dejar por aquí el enlace para que puedas entrar y mires esta información y básicamente ya vas a poder ver el taller gratuito y aprender a hacer ahora páginas de venta. Hay personas que no necesitan un sitio completo para presentar todo lo que hacen, sino que necesitan es una página de venta para vender su producto o servicio. Y ahí cambia un poquito la ecuación porque es un poquito diferente cómo se hace ese trabajo. Un abrazo. Chao, chao.